Principio Divino, capítulo 7. Cristología. Los seres humanos caídos tienen que resolver muchas preguntas. Las más importantes son aquellas referentes a la relación entre Jesús y el Espíritu Santo centrados en Dios, la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el ser humano caído, el renacimiento, la Trinidad y todas las demás que entran dentro del campo de la Cristología. Sección primera. El valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Estudiamos el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, es decir, el valor de Adán perfecto. Primero, estudiamos la relación entre Dios y el ser humano perfecto según el punto de vista de las características duales. Como Jesús dijo, el ser humano debe llegar a ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Por consiguiente, el ser humano, que ha cumplido el propósito de la creación, asume el valor divino de Dios. Segundo, consideremos el valor del ser humano centrados en el propósito por el cual fue creado. En toda la creación, solo hay un individuo que, al formar una base recíproca con las esencialidades duales particulares de Dios que están en la posición de sujeto para ese individuo, pueda devolver alegría estimulante a Dios como su objeto sustancial. Cualquier ser humano que haya cumplido el propósito de la creación es una existencia única en todo el universo. La afirmación de Buda, yo soy mi propio Señor en todo el cielo y la tierra, es razonable a la luz de este principio. Tercero, estudiemos el valor del ser humano desde el punto de vista de la relación entre el ser humano y el resto de la creación. De acuerdo con los principios de la creación, sabemos que el mundo de la creación es el desarrollo substancial de las esencialidades duales del ser humano. En consecuencia, el espíritu del ser humano es el resumen substancial de todo el mundo invisible, mientras que su cuerpo físico es el resumen substancial de todo el mundo visible. Por ello, un ser humano que ha cumplido el propósito de la creación es el resumen substancial de todo el cosmos. Por esta razón, se dice que el ser humano es un microcosmos. El ser humano tiene un valor equivalente al de todo el macrocosmos. Sección segunda. Jesús y el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. 1. Jesús y Adán perfecto según la restauración del árbol de la vida. La historia humana es la historia de la providencia, cuyo fin es establecer el reino de los cielos sobre la tierra, restaurando el árbol de la vida, Apocalipsis 22:14, que fue perdido en el jardín del Edén, Génesis 3:24. Podremos conocer la relación entre Jesús y Adán perfecto comprendiendo la relación que existe entre el árbol de la vida del jardín del Edén, Génesis 2:9, y el árbol de la vida que tiene que ser restaurado en la consumación de la historia, Apocalipsis 22:14. El Adán perfecto, simbolizado por el árbol de la vida en el jardín del Edén, y Jesús, representando también por el árbol de la vida, Apocalipsis 22:14, son idénticos desde el punto de vista de ser hombres que han realizado el ideal de la creación. 2. Jesús y el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Consideremos ahora la diferencia entre Jesús y el ser humano perfecto. El ser humano perfecto es tan valioso que incluso posee divinidad. El valor de la existencia de todo el macrocosmos no puede ser completado sin el ser humano perfecto, debido a que es un ser único y Señor de toda la creación. Por consiguiente, el ser humano tiene el mismo valor que todo el macrocosmos. Jesús es verdaderamente un ser humano de este valor. Por muy grande que sea su valor, no es posible asumir un valor más grande que el del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Por lo tanto, no podemos negar que Jesús era un ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. En 1 de Timoteo 2:5 está escrito, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. 3. ¿Es Jesús Dios mismo? Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a Dios, Jesús le contestó, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 14:9-10. Basándose en estos dos versículos bíblicos, muchos cristianos han creído hasta ahora que Jesús es Dios mismo,
el Creador. Jesús, al ser un solo cuerpo con Dios, puede ser llamado el segundo Dios, la segunda imagen de Dios, pero ninguna forma puede ser Dios mismo. Sección tercera. Jesús y el ser humano caído. El ser humano caído, careciendo del valor del ser humano original, que ha cumplido el propósito de la creación, cayó en una posición tan baja que incluso llegó a admirar a los ángeles, que fueron creados para servirlo. Pero Jesús tenía el valor de un ser humano que ha realizado el propósito de la creación, y esto le calificaba para dominar a todo el cosmos, incluyendo a los ángeles. 1 Corintios 15, 27. Además, el ser humano caído, teniendo el pecado original, es aún susceptible a la invasión de Satanás. Pero Jesús, al no tener pecado original, no tiene ninguna susceptibilidad. El ser humano caído no conoce el corazón y la voluntad de Dios, y si ha tenido algún conocimiento, siempre ha sido muy limitado. Sin embargo, Jesús estaba viviendo en la posición en la que conocía completamente el corazón de Dios y experimentaba sus sentimientos como si fueran los suyos propios. Sección cuarta. El renacimiento y la Trinidad. La teoría de la Trinidad ha sido considerada en el mundo teológico como una de las cuestiones más difíciles de resolver. Asimismo, no se ha dado una solución fundamental a otra pregunta referente a la teoría del renacimiento. 1. El renacimiento. Primero, Jesús y el Espíritu Santo según el punto de vista del renacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, un líder de los judíos, que a no ser que naciera de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nacer de nuevo significa nacer por segunda vez. Si Adán y Eva, cumpliendo el ideal de la creación, se hubieran convertido en los padres verdaderos de la humanidad, sus descendientes habrían realizado el reino de los cielos sobre la tierra, como hijos que bien sin pecado original. Sin embargo, al caer, se convirtieron en los padres malos de la humanidad y multiplicaron hijos malos, construyendo así el infierno en la tierra. Por lo tanto, como Jesús le dijo a Nicodemo, los seres humanos caídos no podrán ver el reino de Dios a no ser que nazca de nuevo como hijos sin pecado original. 2. Jesús y el Espíritu Santo, según el punto de vista de las esencialidades duales de Logos. Logos es una palabra helénica que significa palabra o ley. Adán y Eva eran los objetos sustanciales de Dios, originados por la división de las características duales de Logos. Como del Padre verdadero de la humanidad, con la misión del árbol de la vida, Apocalipsis 22:14, es decir, como el segundo Adán, 1 Corintios 15:45. Entonces, es lógico que tengan que venir también la madre verdadera de la humanidad, con la misión del árbol de la ciencia del bien y del mal, Apocalipsis 22:17, es decir, la segunda Eva. El Espíritu Santo vino como la madre verdadera para dar renacimiento al ser humano caído. 3. El renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo. Como está escrito 1 Corintios 12:3, cuando creemos en Jesús como el Salvador, a través de la inspiración del Espíritu Santo, recibimos el amor de los padres verdaderos espirituales que vienen de la acción de dar y recibir entre Jesús, el Padre verdadero espiritual, y el Espíritu Santo, la Madre verdadera espiritual. Entonces, a través de su amor, se infunde nueva vida en quienes creen en Cristo y todos renacen como un nuevo ser espiritual. Esto se llama renacimiento espiritual. 2. La Trinidad. Jesús y el Espíritu Santo forman un solo cuerpo centrado en Dios. Esto se llama la Trinidad. Si ellos hubieran llegado a la perfección sin caer, formando una Trinidad como los padres verdaderos centrados en Dios, y hubieran multiplicado hijos del bien, todos los descendientes habrían crecido hacia la perfección, formando también parejas ideales. Cada una de ellas formarían una Trinidad con Dios. Sin embargo, debido a la caída, Adán y Eva establecieron el fundamento de 4 posiciones centralizadas en Satanás, formando así una Trinidad con Satanás. Jesús y el Espíritu Santo solo han cumplido la misión de los padres verdaderos espirituales, formando la Trinidad espiritual centralizada en Dios. Han dado solamente el renacimiento espiritual. Cristo debe venir de nuevo en la carne
para llegar a ser el Padre verdadero a la vez espiritual y físico, al formar una Trinidad sustancial centralizada en Dios. Entonces Él dará el renacimiento espiritual y físico, haciendo que todos los seres humanos caídos formen por parejas Trinidades substanciales centralizadas en Dios, después de haber eliminado el pecado original.